Buenas, bienvenidas y bienvenidos una semana más a Del Propósito a la Acción podcast. Estoy muy contenta de estar acá otra vez. Esta semana quiero hablar de un tema que a mí me parece muy importante y que jamás me había topado con este problema hasta este año. Y después de trabajarlo y analizarlo bastante, quería traerles este episodio porque honestamente no encontré tanta información sobre el tema y creo que es algo que nos pasa constantemente, solo que muchas veces no lo vemos. Y quería hablar de esto porque me parece importante y relevante para las personas que tenemos proyectos, emprendimientos, etcétera, etcétera. Vamos a empezar a hablar de la ambición. Ya lo he mencionado en otros episodios, pero la ambición es ese motor que nos mueve a cumplir esos proyectos que queremos y que deseamos. El motor de la ambición es el deseo, pero la ambición es algo que lo podemos usar para el bien o lo podemos usar para el mal. No es algo que tenga una connotación negativa o positiva en sí, sino que nosotros lo usamos para el bien o para el mal. La mayoría de las personas lo usamos para el bien porque lo usamos como ese motor, esa energía que nos mueve a hacer cosas. La diferencia entre tener ambición por algo o soñar con algo, con cumplir algo, es que la ambición se constituye del deseo más de la acción, mientras que soñar con algo es únicamente deseo. Y si bien el deseo es algo que nos mueve, muchas veces no es suficiente para que las cosas se cumplan. Tenemos que ponernos en acción para mover las cosas y que funcionen y que nos traigan esos resultados que queremos, que esperamos o que nos lleven a un buen puerto, ¿no? Ahora bien, esta ambición puede ser una ambición objetiva o una ambición no objetiva. La ambición objetiva es aquella que viene de deseos genuinos que nosotros tenemos porque son propios, son nuestros deseos. Mientras que la ambición que no es objetiva muchas veces tiene que ver con influencias que tenemos de nuestro exterior, probablemente de redes sociales principalmente, y tiene que ver con no solamente esos deseos de nuestro ego que están potenciados por las redes sociales, sino que también no son muy objetivos en cuanto a nuestro bienestar, sino que tienen más que ver con el deseo irracional. ¿Y a qué voy con esto? Voy a dar un ejemplo personal de cuando yo empecé a hacer contenido en redes sociales. Uno de mis mayores motores y ambiciones era que las personas que yo admiraba me conocieran y me admirasen también. Cuando en realidad mi negocio digital tenía que ver con ayudar personas a construir negocios que le permitieran cumplir sus sueños. No, no tiene nada que ver con mis colegas. Mis colegas ya hacen lo que tienen que hacer, ayudan a personas y genial, están por allá. Mientras que yo me tengo que enfocar en las personas a las cuales yo puedo ayudar, que están para allá, no están para el mismo lado. Entonces, no se trata de impresionar a las personas que vos admirás, que quizás lo hagas en algún momento y está genial, pero ese motor viene 100% del ego, no viene de ayudar o de aportar algo al mundo o a las personas o de generar una transformación en las personas. Viene de, yo quiero que me conozcan, yo quiero que digan, ay, wow, qué genial que es esa persona, y ya. Y muchas veces nuestras ambiciones se ven un poco como interrumpidas por estos deseos que vienen 100% del ego y que en sí no son muy objetivos, sino que son bastante irracionales. Y creo que es importante que nos pongamos a ver bien cuáles son nuestros deseos y detectar cuáles vienen de nuestro ego súper irracional, de querer tenerlo todo y todo ese reconocimiento y toda esa validación externa que en sí no nos va a traer cosas positivas a nosotros, quizás algunas, pero no se trata de eso, no es por ahí. Ahora bien, ¿por qué quería hablar de la ambición en este episodio? Porque durante este mes y medio me sentí un poco en conflicto con mi ambición. De hecho, sentí que perdí un poco la ambición. Yo siempre me consideré una persona muy ambiciosa, una persona que siempre quiere ir por más y que muchas veces me costaba detectar mis logros y disfrutar lo conseguido. Muchas veces me generaba cierto conflicto eso porque sentía que no era suficiente y que tenía que ir por más. Y eso tampoco está bueno y también es bueno detectar cuando estamos siendo así para poner un freno y poder observar, disfrutar lo que sí conseguimos y quedarnos ahí un poco para después repuntar para ir a por más. Pero durante este mes y medio me pasó que no sentía nada.
no sentía nada. No sentía ningún tipo de ambición, no sentía ningún tipo de ganas de hacer, pero no era desmotivación solamente, es como si hubiese perdido mi propósito o perdido ese rumbo que nos marca, ¿no? Para dónde ir. Y me puse a trabajar en esto, me puse a escribir sobre esto porque me di cuenta que me estaba, me estaba pausando en mis proyectos. De hecho, me ponía muy triste pensar en que lo que construí en estos 2 años, ¿qué? ¿Se tira a la basura? ¿Queda en la nada? No sé, no me sentía bien, no me sentí bien con respecto a este tema, entonces dije, bueno, voy a trabajar en esto. ¿Qué me pasa? ¿Por qué no estoy siendo ambiciosa? ¿Por qué no quiero? ¿Por qué perdí ese hilo? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi deseo? Y ahí me di cuenta de algo. El problema estaba en mi deseo. Yo ya no estaba deseando. ¿Y por qué? ¿Por qué estaba pasando eso? Entonces empecé a trabajar mucho en esta falta de deseo que tenía para con mis proyectos, para con mis cosas personales, y ahí me di cuenta que, por un lado, estaba agotada y que ese agotamiento, por las cosas que estaba haciendo en mi día a día, estaba apagando mi deseo. Y también me di cuenta que estaba siendo muy rutinaria en mi día a día. Mis días pasaron a ser todos iguales y ya ni siquiera me preguntaba por qué hacía lo que hacía. Simplemente era inercia. Me levanto, hago esto, hago aquello, escribo acá, hago allá, y todo era como muy pim pam pum, muy rutinario, y no le daba un sentido a lo que estaba haciendo, no le estaba dando el por qué. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué estoy haciendo ejercicio? ¿Por qué estoy saliendo a caminar? ¿Por qué estoy escuchando este podcast? ¿Por qué estoy leyendo antes de ir a dormir? ¿Por qué estoy scrolleando en TikTok para divertirme un rato? ¿Me estoy divirtiendo? ¿Qué está pasando? Siento que hubo una desconexión por este mismo agotamiento de mí, de mis proyectos, de mis deseos, y cuando este agotamiento se empezó a manifestar, mi deseo disminuyó muchísimo y por ende mi ambición también, porque van un poco de la mano, y me viene esa situación en la que no tenía ganas de nada, solamente hacía lo que había que hacer, que eran cosas referidas a mis clientes, cosas referidas a mi día a día, mi rutina, cosas de la casa, pagar cuentas, hacer trámites, pero solamente estaba haciendo lo necesario y es como si hubiese entrado en modo supervivencia y el 100% de mi energía trataba de destinarlo a lo que tenía que hacer, a lo que tenía que hacerse, pero no le dejaba ni un poquito de esa energía a mi deseo, a mis ganas de hacer, a mis ganas de crear. De hecho, durante este mes y medio estuve siendo cero creativa. No usé mi creatividad para cosas. Yo suelo usar mucho mi creatividad para el día a día porque me gusta hacerlo y sentí que no estaba haciendo nada creativa, no tuve tantas ideas, había como una desconexión total de mi deseo, de mi creatividad, de mis ganas de hacer, de mi realidad. O sea, una desconexión total entre esas dos cosas. Y me costó mucho darme cuenta que era eso, que era ese el problema. Al principio yo decía, no sé qué está pasando, pero bueno, ya pasará. Y después me di cuenta de que esto seguía, de que esta falta de ambición seguía y que tenía que ponerme a trabajar en qué estaba pasando porque si no, no se iba a solucionar porque sí. Hice algunos ejercicios de escritura que me ayudaron a ver qué era lo que estaba pasando, me ayudaron a ver que estaba agotada, que estaba usando mi energía para lo único que era obligatorio en el día hacer y no estaba siendo selectiva con mi día a día, no estaba siendo selectiva con las acciones de mi día a día para darle el espacio a lo que deseo hacer, a lo que me ayuda a ser más creativa. A mí me gusta mucho escuchar podcast y me la paso escuchando podcast generalmente, pero durante este mes y medio escuché muy poco en relación a cómo lo hacía antes. ¿Y por qué? Y no sé, porque estaba tan ocupada pensando en lo que tenía que hacer que quizás no me destinaba ese ratito para escuchar un podcast. O quizás estaba cocinando en silencio, porque estaba como, bueno, lo voy a hacer rápido porque tengo que hacer otras cosas, entonces voy a hacer esto rapidísimo. Mientras que podría tranquilamente haber disfrutado ese momento, esa media horita que tardo en cocinar, escuchando un podcast o un video que me esté aportando algo y que me haga sentir a mí más creativa, que me haga sentir más motivada, y no lo hacía porque ni siquiera me daba cuenta que no lo estaba haciendo. Así que ahora quiero compartirles los ejercicios que hice, me los anoté acá para poder decirles exactamente qué preguntas respondí y que me ayudaron a volver a recuperar esta ambición, este deseo y estas ganas de hacer.
Así que les voy a compartir las preguntas, trae tu cuaderno y anotalas o ponerle pausa al video. La primera pregunta es, ¿qué quiero realmente construir o lograr? Y acá vamos a ser honestas, no es, bueno, debería desear tal cosa, bueno, quiero la paz mundial. No, no. O sea, acá vas a poner lo que vos realmente, genuinamente querés lograr. No importa que sea, vas a escribir con total honestidad cuál es ese deseo que vos tenés. La segunda pregunta es, ¿por qué esto es realmente importante para mí? Y acá vas a poner tu motivación real. No vas a poner lo que suena lindo, lo que suene bien, lo que te haga ser buena. No, no vas a poner realmente qué te motiva a que cumplas eso, por qué lo querés hacer, por qué lo querés lograr. La tercera, y me parece muy importante que cumplan esta pregunta, es cómo sabré que estoy avanzando hacia eso. ¿Cómo me voy a dar cuenta que sí estoy yendo hacia ese lugar, estoy yendo por el camino correcto? Y vas a enumerar esas acciones que vos sabés que te van a llevar a ese lugar. Y vas a ser fiel a esas acciones porque sabés que son las que te van a generar ese movimiento que querés conseguir. La cuarta es qué decisión concreta puedo tomar esta semana que me acerque a eso. Y acá tenés que poner acciones que sean realistas, que sean simples y que realmente puedas comprometerte a cumplir. Seguramente en tu semana hay alguna que otra acción que vos sabés que si la cumplís, que si la haces, vas a poder acercarte un pasito más a eso que querés lograr. Pero tenés que comprometerte a hacerla y a entender en qué lugar de la semana está esa acción o está ese bloque de tiempo que te destinas a cumplir con esa acción para acercarte un pasito más. Y acá, esta que también me parece muy importante contestar, que es, ¿qué tentaciones o qué distracciones me pueden alejar de mi ambición? ¿Qué pasa con esto? Muchas veces tu ambición es eso que lo ves en la cima de la montaña, que lo ves allá arriba, y la ambición no nos marca el camino, nos marca la cima. El camino lo tenemos que descubrir nosotras, tenemos que trabajarlo nosotras, pero no es algo que viene con la ambición. O sea, no nos dan una serie de pasos cuando tenemos un deseo. No, el universo no funciona así. El universo te muestra la posibilidad y vos decís, sí, yo quiero eso. Pero ahora, ¿cómo voy a llegar hasta ahí? Seguramente hay un montón de caminos y probablemente tengas que explorar vos qué camino va mejor con vos, qué camino están tus posibilidades, qué camino te permitís vos tomar. Y en ese camino puede que haya alguna que otra cosa que te pueda desviar. Por ejemplo, si yo digo, bueno, quiero tener un negocio que facture y que me quede a mí de dinero mensual, no sé, $5.000 por mes. Ese es como mi sueño, mi meta en este momento. Y quizás estoy en 2000. Estoy en 2000, estoy trabajando un montón para poder multiplicar ese dinero y estoy trabajando y aparece una persona que me ofrece un trabajo en donde me pagan 3000. Y quizás, como yo ahora estoy ganando 2000 con mi propio negocio, lo veo súper tentador porque me acerca un montón. Sin embargo, es un trabajo en el cual no voy a poder escalar y siempre me voy a quedar en 3000. Pero si estás en una situación de quizás necesidad, decís, bueno, listo, voy por esos 3000 y me quedo ahí, qué sé yo. Entonces, esa decisión te va a servir a corto plazo, seguramente sí, pero te va a desviar de esa meta principal que tenías, de esa ambición que era llegar a 5000 con tu propio negocio, por ejemplo. Acá estoy dando un ejemplo que se me acaba de ocurrir, pero se puede aplicar a un montón de cosas. Entonces, es importante entender, bueno, esto me puede desviar, lo voy a tener en cuenta que esto me puede desviar. Y cuando llegue el momento, veré qué decisión tomo, pero tenés que ser consciente de qué pasos te están desviando y de qué pasos están llevándote a esa meta. Y ahora otra cosa que también quería compartir es que la ambición es buena si lo usas como brújula, pero ojo y mucho cuidado con ser tan autoexigente que la empieces a usar como látigo. Y lo digo porque yo en mi primer negocio en la chocolatería la usaba como látigo y era muy difícil tener una ambición tan grande que en lugar de ser un motor lindo que te mueva porque ahora lograste algo y estás mejor, en lugar de usarlo como ese motor, lo usaba como una exigencia, un látigo que estaba ahí como, bueno, ya conseguiste esto, ahora tenés que ir por esto, ya. O sea, no hay espacio para disfrutar esto que conseguiste. Ahora te vas a ir por lo siguiente, por el paso siguiente, porque es lo que tenés que hacer. Y tener la ambición como látigo es desgastante, te aleja por completo del propósito. Realmente es como que te despersonaliza muchísimo tener esa exigencia tan extrema y es horrible, no es nada disfrutable. Y ojo, acá no estoy diciendo que cuando tenés una meta que es muy grande, de golpe el camino es disfrutable y todo es bello y todo se siente alineado. La verdad que no. Hay un montón de sentimientos muy incómodos o negativos.
no sé si negativos, no, voy a decir incómodos, porque la connotación si es positivo o negativo creo que se la damos nosotros. Pero sí muchas emociones que nos desafían mucho y que son muy incómodas de sostener, pero que son parte de tener un negocio, que son parte de hacer un lanzamiento, que son parte de contratar un equipo, que son parte de tomar riesgos. Y esas emociones quizás no son hermosas, lindas, cómodas. Por ahí estás recagada porque acabas de contratar un equipo al que le tenés que pagar un sueldo y estás recagada porque decís, yo no llego a vender lo que tengo que vender este mes. ¿Y cómo le pago a esta gente? Me endeudo. O podés pensar, bueno, acabo de invertir X cantidad de dinero, que es un montón para mí, en materia prima para crear este producto que me parece fascinante. Pero ¿qué pasa si sale mal? Y ojo, puede salir mal. Esto de que si lo estás haciendo bien, si estás dando tu 100%, el resultado va a ser bueno, es una fantasía, no sabemos cuál va a ser el resultado. ¿Y qué pasa acá? Me estoy desviando un poco del tema de la ambición, pero igual lo quiero dejar claro. Los negocios no son justos. No es que si yo me esforcé un montón y di mi 100%, entonces me tiene que ir bien. No se trata de justicia, no se trata de merecimiento. Los negocios salen bien si seguiste una serie de pasos y aún así puede fallar. No es un sinónimo de lo mucho que vos sufras el resultado que vas a obtener. No sé si me estoy explicando bien. Lo voy a decir de nuevo con otras palabras. No significa que me va a ir bien porque sufrí un montón y me esforcé un montón. Entonces me tiene que ir bien por consecuencia, porque me esforcé un montón. No, no siempre es así, no siempre pasa eso, porque no se trata del merecimiento. Un negocio no es una persona que dice, ay, te esforzaste tanto por mí que ahora te voy a devolver lo mismo porque te quiero. No, no es una persona. Un negocio solo está ahí, son números y otras cosas más, pero no se trata exclusivamente de lo que vos le des, lo que te va a devolver. Puede que sí, puede que vos fluyas un montón con tu negocio y que lo conozcas un montón y que trabajes un montón porque ya sabes que funciona y funcione y te vaya excelente. Y eso es lo mejor y lo más soñado por todas y todos los que emprendemos. Pero así como va a haber situaciones que se den de esa manera y va a ser increíble y vas a decir, wow, por esto elijo emprender, va a haber otras situaciones que sean una mierda, en donde vos diste tu 100%, creaste quizás un producto excelente, quizás creaste un programa que es retransformador y que está bárbaro y que de golpe no se anota nadie, porque algo falló. Y no significa que tu programa es malo, que lo que hiciste no sirve, a nadie le importa y no transforma a nadie. Quizás es excelente, pero te falta pulir alguna otra parte, quizás la parte de comunicación, quizás la parte de ventas. Y de esa manera se va a convertir en un proyecto genial y que va a llenarse de clientes y que vos no vas a dar abasto de todos los clientes que tenés y tu corazón va a estallar de felicidad. Para que eso pase, no es únicamente necesario que sufras y padezcas y trabajes. O sea, vas a tener que aprender, pero vas a equivocarte mucho también y las cosas van a salir mal un montón de veces. O no vas a tener los resultados que esperas un montón de veces. Y eso no significa que esa meta que está allá arriba, que esa ambición que está allá arriba, no es para vos. No significa eso. Me gustaría que sigamos hablando de este tema porque me parece re importante y creo que hay un montón de vertientes que tiene hablar de la ambición. Hablar del deseo, hablar de la desmotivación, hablar de la frustración. Creo que todo esto es una gran red y que muchas cosas se conectan con otras y no sé, creo que es algo que tenemos que pensar, que tenemos que tener en cuenta y que muchas veces cuando las cosas no están yendo como queremos o cuando nos sentimos así de desmotivadas, tenemos que hacer ese análisis de qué está pasando, qué estoy viviendo, qué estoy sintiendo, qué estoy priorizando en mi vida y qué no. Quizás está ahí la respuesta y no significa que ese proyecto que sueñes con tener, con lograr, con conseguir, no sea para vos. Quizás significa que tenés que buscar otras maneras de llegar a él o tenés que mirar para adentro y ver qué está pasando con vos y por qué no está funcionando eso. Muchas veces las respuestas están en, no quiero sonar como la respuesta está en tu interior, pero lamentablemente la respuesta está en tu interior. Entonces hay que hacer autoanálisis, hay que mirar para adentro, hay que escribir. Yo lo consigo escribiendo y también yendo a terapia, pero creo que hay un montón de maneras. Podés hablarlo, mandarte audios. Yo hubo una época de mi vida en donde todavía no había descubierto que la escritura me iba a servir tanto, entonces me mandaba audios hablando sobre algo que me dolía, sobre algo que me hacía sentir mal. Quizás después lo eliminaba,
quizás no lo volví a escuchar nunca, pero poner en palabras algo que solamente estaba en mi mente era súper importante y me ayudaba muchísimo. Así que recomiendo que todo eso que te está haciendo ruido en tu mente lo bajes a algún lugar. Puede ser al papel, recomiendo que sea al papel, pero quizás es a un audio, quizás es hablarlo mientras te estás bañando, no sé, no tiene que sí o sí quedar un registro. Si queda genial, pero si no, no es necesario. Pero pon en palabras, saca de tu cabeza todo eso que te está haciendo ruido. Llegamos al final de este episodio, espero que te haya gustado. Me puedes dejar en comentarios si estás en YouTube, qué te pareció. Y si no, si querés que charlemos un poco de esto, podés seguirme en Instagram, que es @DianaSolM, todo junto. Ahí vamos a hablar un poco más de este tema, seguramente subo un post mañana sobre esto. Así que si lo estás escuchando fresquito, anda a Instagram, que seguramente ya esté. Y si lo estás escuchando grabado, bueno, lo puedes ir a buscar igual. Me gustaría saber qué opinan. Y si estás en Spotify, ¿sabes lo que puedes hacer? Vení. Me puedes dejar 5 estrellas si te gustó este episodio, porque yo jamás pido eso y me di cuenta el otro día que, claro, tenía muy pocas puntuaciones en relación a la cantidad de oyentes que tengo. Entonces digo, claro, yo nunca lo recuerdo, nunca lo pido, entonces por ahí uno está escuchando ahí con el celular bloqueado, no está pensando en darme 5 estrellas. Pero si te gustó, me ayudaría que lo hicieras en Spotify. Y si estás en YouTube, dale like, suscribite, compartíselo a alguien que creas que le pueda servir, eso también me sirve. Siempre quise decir esto, es re youtuber decir esto. Hacé clic en la campanita, es re de youtuber. Bueno, cumpliendo mis sueños de 2013. En fin, nos vemos, nos escuchamos la próxima semana, espero, en otro episodio. Bye, mil besitos.